Propiedades eléctricas del semiconductor. En esta oportunidad, los integrantes de este proyecto son Ana Cecilia Chomben Díaz y Richard Franklin Pareja Ocros. Hemos escogido los semiconductores debido a que presentan diferentes usos, más que nada en la ingeniería electrónica, por ejemplo, los transistores, en los circuitos integrados y los diodos eléctricos. Para el primer experimento de título, aplicando la ley de Ohm en un circuito LED, es del tipo verificación de propiedad, poder hallar la resistencia eléctrica de diferentes diodos LEDs. Dentro de su descripción están los pasos a seguir para poder llegar al objetivo. Los materiales que vamos a necesitar son una batería de 9 voltios, un diodos LED de 5 milímetros, un broche para la batería y una resistencia de 470 ohms. Dentro de los equipos vamos a utilizar una calculadora, un multímetro, y tanto los equipos como las medidas de seguridad y los implementados para el primer y el segundo experimento. Ahora pasaremos a los resultados del primer experimento. Como podrán observar en el video, está el circuito ya implementado con los pasos y también las pruebas que hemos hecho con los diferentes diodos LEDs y las luces que emiten estos. En la tabla de datos técnicos está el voltaje directo y la condición de prueba de los diferentes diodos LEDs. Con esto y también con la ley de Ohm que nos dice que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente eléctrica, obtenemos la resistencia necesaria para los diferentes diodos LEDs. Dentro del análisis, como podrán saber, si aplicamos una corriente a uno de ellos, producirá una luz, me refiero a los diodos LEDs. Pero si se excede su límite de voltaje o corriente, este se destruirá, me refiero a que se quema el diodo LED. Por lo tanto, para protegerlos, utilizamos una resistencia. Este dificultará el paso de electrones que van a chocar y generarán calor. Como podrán observar acá en las 4 imágenes, están los 4 diodos LEDs, que sí iluminan bien. En cambio, en el diodo LED ultravioleta y en el diodo LED blanco, su iluminación es más baja en comparación de sus otros diodos LEDs. Esto es debido a que cuanto mayor sea el valor de la resistencia utilizada, menor será la corriente y por lo tanto más débil será el brillo del LED. El segundo experimento. Segundo experimento. Acá veremos el diseño del experimento, el tipo de verificación de propiedad, el título, la intensidad en aparatos semiconductores y cómo afecta la temperatura con resistencia. El objetivo, calcular la corriente eléctrica y analizar qué pasa con la resistencia cuando se aumenta la temperatura. El encargado soy yo quien les habla. Acá en la descripción del experimento seguiremos una serie de pasos por lo cual vamos a realizar el experimento. Acá en materiales tenemos los transmisores, los resistores, la memoria RAM, el microchip, los capacitadores, condensadores, cerámicos y poliéster, electrónicos y los diodos Zener, que son los acá, el rojito, y el diodo rectificador, que es el negro. En el equipo tenemos un multímetro, una calculadora, una fuente de calor, un cautín y una fuente de voltaje. Acá en la medida de seguridad, en los equipos de seguridad, son con los cuales vamos a prevenir cualquier accidente durante el experimento. El resultado, podemos observar acá las evidencias. Cuando suministramos un potencial eléctrico, una fuente, y aumentamos gradualmente la temperatura de 100 a 200, podemos observar que va disminuyendo la resistencia. Va bajando. Va bajando. Y obviamente acá podemos observar que de 0.09 aumentamos temperatura y va disminuyendo a 0.07, 0.04 hasta llegar a 0.02. Acá tenemos los datos obtenidos que son con parámetros. Tenemos el parámetro de sin temperatura y medición con multímetro. Es cuando están conectados a ningún aparato. Y acá hemos calculado la resistencia en ohmios, la intensidad en amperes, el voltaje, el potencial en voltios, con todas las diferentes escalas de multímetro. Y acá hemos obtenido dos tipos de modelos de transmisores, que es el TIC 122 y el L7805. Hemos tenido acá los datos. Acá le hemos suministrado los 5 voltios, por lo cual pueden observar acá el potencial con 5 voltios, la intensidad es lo que marca y la resistencia es lo que marca el multímetro. Y acá le hemos suministrado temperatura gradualmente de 100, 200, 300, 400 grados centígrados, lo cual podemos observar que el potencial y la intensidad ha aumentado gradualmente y la resistencia ha disminuido. En análisis podemos observar acá que la resistencia se reduce cuando se aumenta la temperatura en los materiales
semiconductores, ya en los conductores, cuando se aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Eso pasa porque acá en los semiconductores no se cumple mayormente la ley de Ohm. En cambio, en los conductores se cumple. La combinación es muy aplicada en la industria para una mejor elección de materiales. En Adicional Plus tenemos acá los diferentes aparatos electrodomésticos que tenemos un Samsung, una plancha, una refri, un televisor, por lo cual hemos tenido acá su tabla de potencial watts y el voltaje y hemos calculado la fórmula de intensidad es igual a potencial sobre voltaje y acá hemos tenido el cuadro de la potencia, el cuadro de la corriente eléctrica, el cuadro de la resistencia, lo cual acá están las evidencias y se puede observar que sí se cumple acá la ley de Ohm. Los análisis que mayormente lo de la plancha Oster como también la refrigeradora son los artefactos que más emplean un potencial mayor y en casi todos los artefactos su corriente real suele ser 220 voltios. Gracias.